Recuerden ustedes que habíamos visto que la formación de la mano del hombre fue fruto del trabajo y consecuencia de su desarrollo, también el trabajo. Entonces, muy interesante el proceso de desarrollo de la mano. Y ahora lo que vamos a ver es avanzar en esto. Llegamos al punto, recordarán ustedes que la mano del hombre ha hecho pinturas excepcionales como las de Rafael o obras de como las de Paganini, ¿verdad? Espero que lo hayan podido escuchar. Alguien señalaba todavía particularmente la mano de Paganini tenía la característica de ser una mano deforme en el sentido positivo de la palabra, porque tenía los dedos más largos y podía hacer cosas que ningún violinista podía hacer, además de la agilidad para moverla. Entonces vamos a avanzar. Nos dice en esta ocasión, pero la mano no era algo con existencia propia e independiente. Era únicamente un miembro de un organismo entero y sumamente complejo. Y lo que beneficiaba a la mano beneficiaba también a todo el cuerpo, servido por ella. Y lo beneficiaba en dos aspectos. Esto es muy importante que lo entendamos porque está basado en la interdependencia de los órganos en los seres vivos. Entonces, lo que sucede en un órgano, pues no está desligado de lo que suceda en otros órganos del cuerpo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver como importante. Entonces, para que lo tengan ustedes presente, le tomen nota del valor que tiene lo que vamos a ver enseguida, ¿no? O sea, la mano no es no está separada de nosotros, sino que tiene una relación de interdependencia con todos los demás órganos de nuestro cuerpo, aunque no lo parezca. Entonces, interacción. ¿Esto qué significa? Efectivamente, la interconexión entre todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Y entonces dice, primeramente, en virtud de la ley que Darwin llamó de la correlación del crecimiento. O sea, acuérdense que nos dijo, son dos aspectos en los que beneficia, ¿verdad?, el hecho de que esté relacionada la mano con el cuerpo. Y entonces el primero de ellos es la ley que Darwin llamó de la correlación del crecimiento. Según esta ley, ciertas formas de las distintas partes de los seres orgánicos siempre están ligadas a determinadas formas de otras partes que aparentemente no tienen ninguna relación con las primeras. Así, todos los animales que poseen glóbulos rojos sin núcleo y cuyo occipital está articulado con la primera vértebra por medio de dos cóndilos, poseen, sin excepción, glándulas mamarias para la alimentación de sus crías. Así también, la pezuña hendida de ciertos mamíferos va ligada, por regla general, a la presencia de un estómago multilocular adaptado a la rumia. Entonces, fíjense cómo, efectivamente, aquellos animales que poseen glóbulos rojos sin núcleo y el occipital está articulado con la primera vértebra por medio de dos cóndilos, entonces son mamíferos. Y segundo, aquellos que tienen pezuña hendida, entonces, por regla general, están ligados a un estómago multilocular, es decir, adaptados para la rumia. Vamos a ver. Primero, la ley de la correlación del crecimiento. Según esta ley, ciertas formas de las distintas partes de los seres orgánicos están siempre ligadas a determinadas formas de otras partes que aparentemente no tienen ninguna relación con las primeras. Entonces, ¿cómo sabes tú siquiera dónde están los famosos cóndilos? ¿No? Bueno, pues ni sabe uno, pero lo que sí sabe uno es que los que tengan efectivamente la primera vértebra adjuntada con el uso de los cóndilos y al mismo tiempo células de glóbulos rojos que no tienen núcleo, entonces agarra a todos los mamíferos, investígalos
y tienen esa característica y al mismo tiempo la de ser mamíferos. Si tú buscas otro animal que no tenga estas características, no será mamífero. Eso es lo interesante. Entonces, aquí dice glóbulos rojos. ¿Cuáles son los glóbulos rojos? Tipo de célula sanguínea que se produce en la médula ósea y que se encuentra en la sangre. Los glóbulos rojos contienen una proteína que se llama hemoglobina, la cual es la que transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, avanzamos viendo el siguiente aspecto. Fíjense bien, ahí están los famosos cóndilos occipitales. Entonces, de los cóndilos occipitales, es ahí donde se liga la primera vértebra. Es ahí donde se liga la primera vértebra y eso hay que tenerlo presente justamente en lo que nosotros estamos analizando, ensayando, viendo, estudiando. Y bueno, avanzamos entonces, ahí están. Entonces, ahí es donde se ve un cóndilo, es la cabeza, eminencia o protuberancia redondeada en la extremidad de un hueso que encaja en el hueco de otro para formar una articulación. Y ahí está la primera vértebra y ahí están los dos cóndilos a los que se refería la explicación de Engels. Ok, pues esos son todos esos animales que tengan glóbulos rojos y al mismo tiempo su primera vértebra esté sumada con sus cóndilos, son inevitablemente mamíferos. Eso es muy interesante. Pero también aquellos que tengan pezuñas con esta hendidura serán entonces rumiantes. Y aquí vemos las 4 cavidades que tiene un estómago un estómago de los rumiantes. Por ejemplo, tiene el retículo, el abomaso, el omaso y el rumen. Entonces, por las 4 cavidades pasa el pasto, o lo que esté comiéndose la vaca, o en este caso, la vaca tiene las pezuñas como las hemos visto, y en ese sentido, los animales tienen esta otra característica curiosa, pero están siempre moviendo la mandíbula de abajo con este movimiento. Pues bien, si yo le abriera, digamos, un animal, como por ejemplo el caso de la jirafa, si ven ustedes las pezuñas, pues tienen esta característica y por lo tanto son rumiantes. Y entonces, al igual que una vaca, las jirafas son rumiantes. Interesante, ahí está un dato que vale la pena. Aquí tenemos ejemplos de estos rumiantes que tienen justamente la pezuña. Aquí cabe señalar una cuestión que es interesante y la pregunta que se desprende de ella. A ver, pero estos animales también son mamíferos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tienen células que son las que generan la hemoglobina, los glóbulos rojos? Ellas que no tienen núcleo y tienen la primera vértebra articulada con 2 cóndilos, ¿qué creen que sí? Si no, no podrían ser mamíferos. Pero fíjense cómo, a diferencia de nosotros no tenemos pezuñas. Y ellos sí. Y al tener las pezuñas hace que su estómago sea distinto al de nosotros. Y ahí está lo interesante. Ellos tienen una doble característica que liga su aspecto concreto a una forma específica de ser. En otras palabras, que la pezuña genera un estómago, bueno, es indicador de un estómago distinto al nuestro y que rumian. Bueno, ok, avanzamos. Acuérdense que son 2 temas que estamos viendo. El primero es la ley de la correlación.
las modificaciones experimentadas por ciertas formas provocan cambios en la forma de otras partes del organismo sin que estemos en condiciones de explicar tal conexión. Los gatos totalmente blancos y de ojos azules son siempre, o casi siempre, sordos. El perfeccionamiento gradual de la mano del hombre y la adaptación concomitante de los pies a la marcha en posición erecta repercutieron indudablemente en virtud de dicha correlación sobre otras partes del organismo. Entonces, también hay modificaciones que provocan cambio en otras partes del organismo sin que estemos en este momento, quiero decir, en la época de Engels, en condiciones de poderlas explicar. Y entonces nos dice que los gatos que tienen los ojos claros, son blancos y tienen ojos azules, normalmente son sordos. Bueno, yo conozco algunos compañeros que no son blancos ni de ojos azules, pero que son medio sorditos. No es cierto, es broma. Entonces, concomitante. ¿Por qué pongo lo de concomitante? Porque aquí dice el perfeccionamiento gradual de la mano del hombre y la adaptación concomitante de los pies a la marcha en posición erecta repercutieron indudablemente en virtud de dicha correlación sobre otras partes del organismo. Es decir, el hecho de que la mano ya dejara de funcionar como mecanismo motor, ¿sí? Ya en ese sentido queda claro que ya se tiene, digamos, que como un proceso de adaptación que conlleva a cambios diferentes. La disposición de los miembros en el tórax, por ejemplo, los miembros del propio organismo, pues tienen que sufrir algunas variaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, un órgano que se le conoce como la apéndice, que normalmente no tiene ninguna función relevante, más que generar, si comes, por ejemplo, chilito y semillas de chile o semillas de pepino, semillas de tuna, el riesgo de que se vayan acumulando hasta generar una infección que puede reventar la tal apéndice y generar un problema que se conoce como una infección de todos los, del llamado peritoneo, que es la placa interna que está en la piel y que es la que cubre a todos los órganos, al infectarse esa, le da la famosa peritonitis que genera un desbalance generalizado y muy difícil de controlar porque se genera una infección en todos los órganos y puede provocar la muerte. Vean cómo entonces esa apéndice debió servir para algo. Pero con el desarrollo de la alimentación y de la forma de caminar, que tiene que ver con el desarrollo de la mano y del trabajo, llevó como consecuencia a que ese órgano ya no tuviera ninguna función. Lo digo por lo que aquí dice. Entonces, ¿qué quiere decir concomitante? Es decir, que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa. Entonces, avanzamos. ¿Qué más nos dice? Sin embargo, esta acción aún está poco estudiada, que aquí no podemos más que señalarla en términos generales. O sea, fíjense cómo en esta parte Engels es muy responsable. O sea, no tiene los elementos científicos para decir cuáles son las consecuencias, la claridad de los problemas, hasta desmenuzarla porque no tenía la evidencia científica. Entonces, hasta aquí dice, no me atrevo a más. Solo la señalo en términos generales, no puedo darles más datos. Si los tuviera, se los daría. Bueno, pero mucho más importante es la relación directa posible de demostrar, lo otro no lo puedo demostrar, pero esto sí, del desarrollo de la mano sobre el resto del organismo. Dice, como ya hemos dicho, nuestros antepasados simiescos eran animales que vivían en manadas. Evidentemente, no es posible buscar el origen del hombre, el más social de los animales, en unos antepasados inmediatos
que no viviesen congregados. O sea, lo primero que hay que tener presente es que nuestros antepasados eran seres gregarios, vivían en manadas. Nos lo dijo antes y hasta apareció una manada de monitos que se parecía, bueno, no, ya no, a la nuestra, pero bueno, si te fijas con cuidado, sí. Entonces, digamos, el hombre es el más social de los animales. El hombre sin el hombre mismo no puede vivir ni sobrevivir. Entonces es fundamental entender esta parte del proceso. Ahora, con cada nuevo progreso, el dominio sobre la naturaleza que comenzara por el desarrollo de la mano con el trabajo iba ampliando los horizontes del hombre, haciéndole descubrir constantemente en los objetos nuevas propiedades hasta entonces desconocidas. O sea, ya que la mano se libera, digamos, de la función motriz, entonces empieza a desarrollar actividades que le llevan a entender cada vez, como si dijéramos, mejor la propia naturaleza, a comprenderla más, a investigar, a indagar y a darse cuenta de las propiedades que la propia naturaleza le va dándole, que él antes no conocía. Vamos a decir, se va desarrollando la interacción entre el hombre y la naturaleza. ¿Y qué es el hombre? Decía Engels en la dialéctica de la naturaleza, el hombre no es otra cosa más que la conciencia de la naturaleza. Es la fase superior del desarrollo de la naturaleza. Fíjense bien, la naturaleza empezó con movimientos simples. El famoso movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo. La Tierra gira alrededor del Sol de manera constante, a una velocidad también constante de 365 días con un cuarto de día. Al cabo de 4 años tenemos que completar un día y por eso febrero le metemos el día que le falta, porque hay un error de contabilidad de un cuarto de día por año. Pero ese es el tiempo que tarda en dar la vuelta y es uno y otro y otro y otro y otro, o sea, se repite el proceso. Pero al llegar a la Tierra con el desarrollo de la célula, entonces viene ya no el movimiento rectilíneo uniforme, sino los movimientos de aceleración. Se empiezan a mover los organismos ya con más independencia y ya no solo en una sola dirección rectilínea y uniforme. Con el desarrollo de los organismos pluricelulares, entonces ya no solo se desarrolla el movimiento de aceleración, sino además el desarrollo de un movimiento más complejo y avanzado, que es el desarrollo de la circulación sanguínea. La circulación ya tiene un movimiento con características específicas para llegar a todos y cada uno de los rincones de todo el organismo. Eso es muy interesante, pero eso es parte del desarrollo propio de la naturaleza, hasta llegar a los movimientos sociales, que son los más elaborados, los más complejos, porque son los que cuentan con el mayor número de variables que nos podemos imaginar. Entonces, ¿qué es el hombre? El desarrollo de la conciencia de la naturaleza. Y precisamente lo es porque va descubriendo constantemente en los objetos nuevas propiedades, que es punzante, que corta, que quema, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes, esta es una manada de simios que viven así, en manada, pero el humano es el ser más social de todos los animales de la Tierra. Ahora bien, por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que descubrieron los aztecas, y no solo los aztecas, pero por ejemplo el penicillium. Los aztecas, para cuidar a sus enfermos o para curarlos de algunas heridas, lo que hacían era utilizar el penicillium. Si tú pones una tortilla y la dejas en una bolsa, al cabo de un tiempo aparece un hongo de color entre verde y naranja. Ese es el penicillium y es del género fungi e incluye más de 300 especies, y la más conocida es Penicillium
Chrysogenium. Esa es productora de la penicilina. Bueno, ¿qué hacían los aztecas? Si te habías herido o cortado, agarraban, ponían la tortilla, dejaban que se produjera el penicillium y luego te la ponían encima. Pues era un bactericida muy eficiente. Y con esa medida, con ese hongo, te salvaban de que la herida se hiciera más grave o no pudieras parar a la infección. Vean ustedes cómo es de importante la presencia más bien el descubrimiento de nuevas características de la naturaleza que antes el hombre no tenía conciencia de ella. Y bueno, avanzamos. Por otra parte, acuérdense que era la primera y la segunda cosa. Por otra parte, el desarrollo del trabajo, al multiplicar los casos de ayuda mutua y de actividad conjunta, y al mostrar así las ventajas de esta actividad conjunta para cada individuo, tenía que contribuir forzosamente a agrupar aún más a los miembros de la sociedad. En resumen, los hombres en formación llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el órgano. La laringe, poco desarrollada del mono, se fue transformando lenta pero firmemente mediante modulaciones que producían a su vez modulaciones más perfectas, mientras los órganos de la boca aprendían poco a poco a pronunciar un sonido articulado tras otro. Entonces, el trabajo obligó al hombre a interactuar más todavía. Si ya de por sí era gregario, con esta actividad del trabajo se volvió más gregario, es decir, convivía más con los suyos. Y por lo mismo, los hombres en formación llegaron a un punto en el que tuvieron la necesidad de decirse algo, ¿no? Y empezaron a interactuar, dando a pie al nacimiento del lenguaje. Aquí normalmente yo les cuento un chiste, pero que me contó mi maestro, uno de mis maestros, y platicaba, dice, ¿cómo surgieron las vocales? Y entonces, no, pues, ¿cómo? No sabemos. Pues en la época de Adán y Eva, decía. ¿Cómo? A ver. Sí, es que estaba Adán debajo de un árbol y Eva arriba de un árbol. Y le dijo a Adán, y volteó Eva y le dijo, Y entonces Adán le contestó, ¿y? Y Eva le dijo, oh. Y Adán le dijo, Así surgieron la A, E, I, O, U. Bueno, ese es un chiste. Pero aquí lo que quiero decir es que hubo necesidad de decirse algo. Ahí Adán y Eva ya se dijeron sus cosas. Pero aquí que había que empezar a decir, cuidado, peligro, o ven. O sea, la necesidad los obligó. Y entonces fue que la laringe se fue modificando. Y entonces hubo necesidad de comunicarse y el hombre mismo, en sus primeros afanes de comunicación, utilizó, por ejemplo, el lenguaje pictórico, las pinturas rupestres, por ejemplo, las que están en la cueva de Altamira en España, como una de tantas. Y eran hasta cierto punto rituales, pero al mismo tiempo maneras de comunicarse y dejar huella de los acontecimientos que vivían en su comunidad. Vean ustedes la diferencia entre la laringe del chimpancé y la laringe humana. Vean ustedes, lo que acabó pasando es que si se fijan del lado izquierdo, está muy pegada una pieza con la otra, y eso hace que los sonidos que hagan los changos cuando están perseguidos o contentos sea sumamente agudo. Esa es la razón. En cambio, fíjense en el del hombre, lo que pasó fue que se fue abriendo. Si se fijan, vean cómo se fue abriendo. Y la pieza que tiene el changuito está muy abierta y hasta abajo, casi pegada al ducto de la laringe. Vean qué interesante.
el desarrollo que tuvo la cavidad en el caso del ser humano. Qué interesante. Y esto es fruto de la necesidad de hablarse y por lo tanto de comunicarse y de hacer expresiones a través de los sonidos. Muy bien. Vamos a ver este videíto. ¿Se fijan? ¿Qué sonido tan agudo hace el chimpancé? Y ese lo hace por cómo está de pegadita, ¿verdad? En su laringe una de las cavidades. E incluso está hasta en contra del aire. En cambio, con el hombre, al aperturarse de esta manera, permite pasar el aire y por lo tanto dirigir con las cuerdas bucales una serie de gama de sonidos que varían, ¿verdad?, según las cuerdas bucales que uno tenga. Quien tenga cuerdas bucales más gruesas tendrá voces más roncas. Quien tenga cuerdas más delgadas, sonidos más agudos. Ok, espero que hasta aquí esté claro. Ahora bien, la comparación con los animales nos muestra que esta explicación del origen del lenguaje a partir del trabajo y con el trabajo es la única acertada. Veamos por qué. O sea, aquí es una tesis fundamental que casi nadie ha planteado. ¿Cómo surgió el lenguaje? Como fruto del trabajo. ¿Por qué? Porque los hombres entraban en relación con ellos más frecuentemente debido al trabajo y por lo tanto necesitaban comunicarse, y eso es lo que hacían. Se comunicaron y entonces así surge el lenguaje, pero gracias al trabajo, porque si de por sí estaban juntos, pues hay manadas de monos que están juntos, pero no se hablan entre ellos o no han generado un tipo de lenguaje, porque ahora el trabajo hace más diversas las actividades y por lo tanto la necesidad de comunicarse. Por lo tanto, aquí hay una explicación nueva que en muchos libros no se señala. ¿Cómo surge el lenguaje? Gracias al desarrollo del trabajo. Y esa es la única, digamos, visión o explicación acertada. Lo poco que los animales, incluso los más desarrollados, tienen que comunicarse los unos a los otros, puede ser transmitido sin el concurso de la palabra articulada. Ningún animal en estado salvaje se siente perjudicado por su incapacidad de hablar o de comprender el lenguaje humano. Pero la situación cambia por completo cuando el animal ha sido domesticado por el hombre. El contacto con el hombre ha desarrollado en el perro y en el caballo un oído tan sensible al lenguaje articulado que estos animales pueden, dentro del marco de sus representaciones, llegar a comprender cualquier idioma. Además, pueden llegar a adquirir sentimientos desconocidos antes por ellos, como son el apego al hombre, el sentimiento de gratitud, etcétera, etcétera. Esto es interesante. Los perros tienen la capacidad de entender, algunos de ellos, está estudiado, 1200 palabras distintas, que representarían 1200 órdenes diferentes. Tú le puedes decir al perro, siéntate y se sienta, párate y se para, ven y viene, córrele y corre, ataca y ataca. O sea, si esa, digamos, aunque digamos, lo que comprenden o reciben los perros son ondas sonoras, ¿verdad?, pueden distinguirlas y efectivamente en el marco de sus representaciones, dice Engels, entenderlas y comprender cualquier idioma. Muy interesante, y eso es cierto con la domesticación. Pero además los perros son de lo más cariñosos, y llegan a tener sentimientos antes desconocidos por ellos. Ahora, por ejemplo, el apego del caballo al hombre y del hombre al caballo en su relación es muy, muy fuerte. Por ejemplo, cómo se conecta el hombre con el caballo y el caballo con el hombre es muy interesante. Los perros y los caballos
dan permiso, como si dijéramos, o se meten, le dejan al hombre que entre en su manada, por decirlo de alguna manera. Y dicen, pues este es un perro, pero está medio raro, y lo dejan pasar. O este es un caballo, medio rarito, pero es un caballo. Y entonces hay conexión entre ellos. Pues eso es fruto de la domesticación de los animales. Vamos a ver estos movimientos que llegan a hacer los perros ya domesticados. Pongan atención. Miren al perro haciendo la de DJ. El movimiento que hace el hombre lo hace el perro y lo imita con exactitud. Vean ustedes, un perro DJ y haciendo el mismo movimiento, siguiéndolo. Fíjense, nótenlo, fíjense cómo lo hace igual que el hombre. Pues imagínense un perro en sus representaciones haciendo rap. ¿Qué obo? O este tipo de acciones, miren. Cómo le brinca el perrito de emoción al llegar el amo. O bien, esta otra tarea que puede hacer el perrito. Llevar a su mascotita en un carrito. O esta otra. En fin, ¿se fijan? Las cosas que pueden hacer los perritos. Dice, en el marco de sus representaciones, los perros también sueñan. Los perros sueñan y de pronto empiezan a mover la colita cuando están soñando, o empiezan a ladrar, o empiezan a hacer esto que van a ver en este video. Pongan atención. Sopa, pobrecito perrito, pero estaba durmiendo, sentía que lo estaban persiguiendo y en eso se levantó y se fue y estrelló. Dormido, pero estaba soñando en el marco de sus representaciones. Entonces, bueno, la relación del hombre con el caballo, muy cercana, una relación muy bonita en algunos casos, que a la pérdida del caballo el hombre siente pues un dolor muy profundo, ¿no? Bueno, avanzamos. Quien conozca bien a estos animales difícilmente podrá escapar a la convicción de que en muchos casos esta incapacidad de hablar es experimentada ahora por ellos como un defecto. Desgraciadamente este defecto no tiene remedio, pues sus órganos vocales se hallan demasiado especializados en determinada dirección. Sin embargo, cuando existe un órgano apropiado, esta incapacidad puede ser superada dentro de ciertos límites. Los órganos bucales de las aves se distinguen en forma radical de los del hombre. Son totalmente distintos los órganos bucales de los pájaros comparados con los de los hombres. Sin embargo, las aves son los únicos animales que pueden aprender a hablar, y el ave de voz más repulsiva, o sea, con su propia voz natural, la más repulsiva, el loro, es la que mejor habla. Y no importa que se nos objete diciéndonos que el loro no entiende lo que dice. Lo que habla, ¿cómo es de que no lo va a entender? Ahora, los perros, aunque no pueden representar palabras, digamos, sí hacen sonidos especiales cuando quieren, cuando se chiquean o cuando quieren mostrar cierta agresividad. Es decir, sí utilizan ciertas tonalidades para expresar algún tipo de sentimiento. Y aquí no se nos puede decir que los pájaros que tienen un órgano diferente al nuestro no pueden hablar. Sí pueden hablar, pero lo hacen por imitación, aunque luego sí entienden lo que dicen. Se sabe que hay pajaritos que les enseñan
a mentar la madre con un chiflido, y cuando pasa alguien o se irritan o le hacen alguna grosería al pájaro, el pájaro mienta a la madre y ya sabe lo que está haciendo. O sea, tampoco es eso de que no entiendan. Sí hay una cierta relación o correlación en el marco de sus representaciones. Claro está que por el solo gusto de hablar y por sociabilidad con los hombres, el loro puede estar repitiendo horas y horas y horas todo su vocabulario, pero dentro del marco de sus representaciones puede también llegar a comprender lo que dice. Enséñenle o enseñad a un loro a decir palabrotas, de modo que llegue a tener una idea de su significación, una de las distracciones favoritas de los marineros que regresan de las zonas cálidas, y veréis muy pronto que en cuanto lo irritáis, hace uso de esas palabrotas con la misma corrección que cualquier verdulera de Berlín. Y lo mismo ocurre con la petición de golosinas. O sea, no, él habla utilizando, digamos, un vocabulario aprendido según el idioma en el que haya sido enseñado, y ya que aprendió, cuando entiende el significado o el sentido de ciertas palabras, es capaz de ponerlas de manifiesto y darle su sentido, hasta, como dije, mentar la madre. Pues bien, aquí vamos a escuchar a estos loritos a decir algunas palabras. Pongan atención. ¿Qué les dices a tus fans? ¿Ah? ¿Qué les dices? How are you? How are you, Lily? Hola. How are you? How are you? How are you? How are you? Hola. How are you? How are How you? are you? How are you? ¿Qué tal en inglés, eh? How are you? How are you? ¿Cómo estás en inglés? Hola, Coca-Cola. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bien, Lily. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? está, bebé? Ahí están tus bebés, tienes un montón de bebés. ¿Ah? ¿Cómo está, bebé? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, bebé? ¿Está bien tus bebés? ¿Cómo estás? Ahí te están mirando. Hola. Ahí te están mirando, mira, diles hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, eh? Hola, hola. A ver, hola. Otra palabra a tus fans. Ah, a ver, hola. Una palabra para tus fans. ¿Ah? A ver, hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, Hola, hola. ¿Qué hubo? ¿qué les dices a tus fans? ¿Se fijan? A ver, despídete de tus fans. Chao. 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 Gracias. Chao. 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 ¿Qué tal? Pero pongan atención a este otro lorito. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Grosero.
¿Qué tal? El grosero de este animal. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar la lección de hoy. Muy interesante lo que hemos visto hasta este momento.